El tema de esta noche es lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Comenzamos entonces diciendo que Dios espera de cada uno de nosotros una vida santa. Y la pregunta es, ¿qué significa una vida santa? Bueno, una vida santa significa una vida apartada. Así como cuando alguien se va a casar, bueno, se hacen los compromisos en decir, ¿sabes qué? De aquí en adelante yo pertenezco a ti. Eso se dice ambos cónyuges. Pero aquí no es un asunto de cónyuges, es un asunto con Dios. Una vida santa es una vida apartada para Cristo, una vida para Dios. Quiere decir que cuando nosotros decidimos vivir una vida santa entregada a Dios y nos unimos con su iglesia, comienza una nueva vida. Una vida que yo les puedo decir maravillosa, una vida especial. Debe de haber, por lógica, cambio en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro carácter, en nuestros ideales. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, nos entregamos a Jesús, albergamos una nueva esperanza. ¿Y cuál es? Estar con Cristo por la eternidad. Ahora, nosotros sabemos y lo hemos dicho que Jesús ha hecho algo por nosotros. ¿Y qué hizo por nosotros? Morir en la cruz. Pagar la deuda que tú y yo debíamos. Él entregó su vida para que tú y yo pudiéramos vida eterna. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hay algo que Cristo quiere hacer en nosotros. ¿Y qué quiere hacer en nosotros? Una transformación, un cambio, una conversión en nuestro carácter, en nuestros pensamientos y en nuestros ideales. Como humanos, pues cuando no conocemos a Dios, tenemos como principal interés las cosas materiales. Hay que ganar dinero para vivir bien. Pero cuando nosotros le entregamos la vida a Jesús, sí, es importante el dinero. Pero lo más importante para nosotros debe de ser la salvación. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Tenemos, tenemos delante de nosotros un blanco muy elevado. Ruth, Ruth Pérez, te voy a pedir si apagas tu micrófono. Gracias. Tenemos delante de nosotros un blanco muy elevado. ¿Y cuál es el blanco, ese blanco elevado? Primera de Pedro 1:15 y 16. Dice, sino como aquel que nos llamó, ¿quién fue el que nos llamó? Cristo Jesús. Bueno, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Miren, la normativa divina es alta. ¿Por qué?
porque es santa. Es alta porque es santa. Por una razón, porque Dios no puede convivir con el pecado. Por eso, qué triste es mirar, y con mucho respeto lo digo, algunos hermanos que quieren encontrar un justificativo para comer de todo, para hacer de todo, para escuchar toda la música. Quiere decir que nosotros como humanos, en nuestra naturaleza tenemos algo que necesitamos alimentar y se llama placer. El placer no es malo. Disfrutar una comida es placentero. Disfrutar a tu familia es placentero. Pero hay más placeres que no deben de ser alimentados. Entonces, el parámetro divino es ser santo. Pero alguien pudiera decir, bueno, yo nunca voy a ser santo como Jesús. No, Jesús es santo en su esfera, como Dios que es. Pero Jesús quiere una santidad en nuestra esfera, como humanos que somos. Quiere decir entonces que tú y yo debemos de preocuparnos cada día por ser mejores, por cada día hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Les voy a decir por qué. Porque Satanás es muy astuto y trata de que tú y yo caigamos en desobediencias, en deshonestidades y hasta en vulgaridades. Hay una nueva vida en el hogar. Saben, si hay algo maravilloso que Dios nos ha dado es la familia. La familia es para que el ser humano viva una estabilidad emocional. Entonces tenemos que vivir bien como parejas. Por eso el apóstol San Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 22 al 29, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Miren, no nos vamos a meter mucho porque no es el tema. A veces alguien malinterpreta esto, como que el hombre manda, el hombre decide, el hombre es el que grita. No, cuando Dios nos da a los hombres el privilegio de ser cabeza del hogar, no es una ventaja, es una responsabilidad. Quiere decir que el hombre tiene o tenemos la responsabilidad primero de que el hogar funcione, que la relación de pareja funcione, que la vida espiritual funcione, que seamos los sustentadores, que seamos los protectores. A eso se refiere. Entonces la mujer debe de cumplir su rol también, sin tener que faltársele al respeto ni tampoco minimizarla. Debemos de vivir bien. A ver, déjeme regresarme tantito. Es 22 al 29 y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ¿por qué la iglesia está sujeta a Cristo? Porque Cristo es el que nos salvó. Así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Quiere decir que se respete las decisiones siempre y cuando el marido esté haciendo la voluntad de Dios. Pero miren lo que dice enseguida, maridos, amen a sus mujeres. Una persona que ama, respeta, cuida y protege, así como Cristo amó a la iglesia.
Cristo ama, cuida y protege. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos, se fija cómo recalca bastante, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, así también Cristo a la iglesia. En pocas palabras, Dios nos hizo para vivir bien. Y estoy seguro que todos los que están aquí en esta noche escucharon el tema de en esta vida solamente los tontos viven mal. ¿Qué más en la vida en el hogar? Miren, tener un hijo eh, es una responsabilidad muy grande, muy grande. No se me olvida, leí un libro sobre la educación de los hijos y el escritor decía algo muy importante que me encantó. Ser padre no es para cobardes. Así como el dicho ese que dice, el que tenga miedo, mejor no nazca, ¿no? Quiere decir que tener hijos no es darles de comer. Esa es una obligación jurídica, es una obligación moral, ética, pero eso no es lo principal. Lo principal es educarlos. Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué de la vida social del cristiano? Miren, muchas veces algunas personas son o somos unos en la iglesia y otros en el trabajo. La vida cristiana no se ejerce solamente en la iglesia, se ejerce en todo lugar y en todo momento. Eso es lo que se le llama por testimonio, que todo aquel que te conozca sepa que eres diferente. Y oiga, qué mayor privilegio es para usted y para mí vivir como Jesús. Hay algo que se le conoce como la regla de oro y está en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con ustedes, así también ustedes hagan con ellos, porque esa es la ley y los profetas. Alguien dice, es que esta persona es como el asadón, todo quiere para acá, para acá. Debemos de aplicar la regla de oro. Hay que tener cuidado con nuestra lengua, con nuestras palabras. Mateo 5:37, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, por lo que es más de esto, mal procede. Hay que saber decir sí cuando es sí y hay que saber decir no cuando es no. Hay que tener cuidado de nuestras palabras. Porque Mateo 12:37 dice algo muy claro, porque por tus palabras vas a ser declarado justo, pero también por tus palabras vas a ser condenado. Proponte, nunca diré una palabra que Jesús no apruebe. Una estrategia que yo he utilizado porque es realidad. Cuando me molesto o me quiero enojar contra un ser humano, ya sea manejando, ya sea actuando, ¿cómo puedo yo ofender a una persona por la cual Cristo Jesús vino a morir por él? ¿Cómo voy a ofender a una persona a quien Jesús ama? ¿Voy a quedar mal con Jesús? Tenemos todo el derecho para molestarnos contra su actitud,
pero no tenemos ningún derecho para ofenderlo. La vida espiritual. La vida espiritual es tanto privada como pública. ¿Por qué digo que es tanto privada como pública? Sí, porque la vida espiritual es lo que somos y lo que manifestamos ser. No podemos engañarnos. Entonces, eso implica que yo debo de tener un estudio diario de la palabra. Por eso este versículo es tan usado, aunque ya les dije, este versículo fue un reclamo de parte de Jesús hacia los fariseos, porque se hacían manifestar muy estudiosos de las escrituras. Y Jesús les reclamó. Ustedes leen la Biblia porque les parece que ahí van a tener la vida eterna, pero es que no se dan cuenta que ellas son las que hablan de mí. Bueno, no es un reclamo para nosotros. Aquí nos está diciendo que la vida eterna la encontramos en su palabra, porque en su palabra encontramos a Jesús. Hay una expresión teológica muy interesante donde se dice que la iglesia tiene dos etapas. Primero, la iglesia militante, la palabra militante que milita, que camina, que avanza. Esa es la iglesia de hoy, en la que estamos nosotros. Es la iglesia que trabaja, que lucha, que se esfuerza por vivir a la altura y predique el evangelio. Pero muy pronto esa iglesia militante se va a convertir en la iglesia triunfante. ¿Cuándo? Es esa iglesia que está haciendo trabajo, esperando a Cristo, porque cuando venga Cristo va a estar con él. Esa será la iglesia triunfante. Quiera Dios que ahorita tú y yo estamos en la iglesia militante y pronto estaremos en la iglesia triunfante. Vamos con las preguntas. ¿Qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? Segunda de Corintios 5:17. ¿Quién me ayuda a leer este versículo? Yo con gusto, hermano. Adelante, Carlitos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Muchas gracias, Carlitos. Mire, qué cosa tan interesante. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, comenzamos una nueva vida. Y Pablo dice, eres una criatura espiritual. Ese Carlito Sierra de antes ya pasó. Ahora todo es hecho nuevo. No se me olvida que una vez me Amén. encontré a un amigo y se sorprendió que yo era cristiano. Y me decía, no puedo creer. Y le digo, mira, te voy a pedir un favor. Yo riéndome, te voy a pedir un favor. No me recuerdes nada de lo pasado. Y él todavía riéndose, no, sí te lo voy a recordar, sí te, no, no quiero que me recuerdes nada. Digo, muchas cosas fueron desagradables, de desobediencia, pero qué maravilloso es que ya cuando has conocido a Jesús, es diferente. Yo tuve una experiencia con un hijo cuando estaba en la universidad. Una vez supe que tomó y le pegué una regañada y un castigo bastante severo. Pero después viene muy valiente a reclamarme. Me dice, ¿sabes qué, papá? ¿Por qué nos has engañado?
Ya me dijo mi tía, o sea, mi hermana, que tú te ponías unas buenas borracheras. ¿Por qué no me lo habías dicho así como diciendo, lo agarré en la trampa? Le digo, ¿quieres que te diga por qué no te lo había dicho? En primera, porque me da vergüenza. Segunda, porque me fue tan mal viviendo así que no me gustaría que tú ni tu hermano vivieran lo que yo viví. Se quedó callado, se quedó callado. Ya después tenía ganas de encontrarme con mi hermana para ahorcarla, ¿no? Eso fue la vida pasada, pero lo maravilloso es la nueva vida en Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué cambio ocurre en la vida al aceptar a Jesús? Bueno, es una nueva vida, somos unas nuevas criaturas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué nueva experiencia maravillosa tendremos cuando aceptamos a Jesús? ¿Alguien me ayuda a leer Primera de Tesalonicenses 5:23? Yo, pastor, Adelante, Ligia. ¿qué nueva experiencia maravillosa tendremos? Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Qué interesante que el Dios de paz nos santifique por completo. Y el único que nos puede conservar tanto espiritualmente, físicamente, emocionalmente, irreprochables para la venida de Jesús, es Él. ¿Qué nueva experiencia? Una vida santificada. Y ya dijimos, santificada es una vida dedicada completamente a Jesús. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? ¿Sabe que mucha gente declina? Mucha gente se molesta. Yo tuve una experiencia, cierta vez una familia me pidió que fuera a hablar a otra familia que le estaban dando estudios y que los fuera a motivar para que tomaran su decisión. Sí, cómo no, fui, los invité, los motivé, les hice ver lo maravilloso que es y ellos aceptaron, se bautizaron. Pasó como un mes y llegué yo a mi negocio. Cuando llegué a mi negocio, él estaba ahí, afuera, con su esposa. Querían hablar conmigo, ¿no? Con mucho gusto, ya abrimos el negocio, lo pasé a la oficina. Me dijo, oiga, ¿qué está pasando? Es que me bauticé y mire este problema que me vino. Son pruebas. Sí, pero ¿qué no se supone de que después de que me bautizara ya todo me iba a ir bien? Ah, caray. No, no, eso no es el evangelio. Al contrario, muchas veces el enemigo se molesta más. Pero claro, usted está del lado del que puede más. No, dijo, es que yo no me imaginaba eso. Yo pensé que ya todo me iba a ir bien. Eh, Es triste cuando no enseñamos correctamente el evangelio, ¿no? Las pruebas siempre van a existir, siempre. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Alguien me ayuda en Primera de Pedro 4, 12 y 13? Y yo, pastor, Adelante, Perlita. queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando,
como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Muchas gracias. ¿Quién más que Pedro sabía que venían pruebas de fuego? Y él tuvo una. Pedro nos está diciendo, si alguien sabe de estas pruebas de fuego, soy yo. Ahora, también la Biblia dice que las pruebas producen paciencia. Es una manera donde nosotros nos podemos fortalecer espiritualmente. Claro, como quisiéramos que no hubiera pruebas en nuestra vida. Sí, es humano, pero tienen que venir. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud ante las pruebas? Pues no nos debemos de sorprender. Alegrémonos. Alegrémonos de la situación que estamos viviendo porque vamos a ver los milagros de Dios en nuestras vidas. ¿Cuál es el alimento indispensable diario? ¿Alguien me ayuda a leer Deuteronomios 17:19? Sí, pastor. Adelante, Florecita. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. Cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Gracias, Flor. Mire, esta copia, bueno, en aquel tiempo eran pergaminos, eran rollos, eran copias de las copias de las copias. Hoy la tenemos en una manera tan práctica. Hoy la tenemos en diferentes versiones. Siempre debe de estar a nuestro alcance. Ahora, ¿cada cuánto debemos de leer la Biblia? Bueno, aquí Moisés nos está diciendo, y la vas a leer todos los días de tu vida. ¿En qué me va a ayudar? Así aprenderá a temer al Señor su Dios. ¿Qué significa la palabra temer? No es miedo, respeto, amor, reverencia. ¿Y qué dice enseguida? Y cumplir fielmente todas las palabras de esta ley y sus preceptos. Señor, ¿qué es lo que quiere usted que yo haga? Mire, todo lo que Jesús tiene, todo lo que Dios tiene para usted y para mí, y que nos dice que lo evitemos, tiene una razón de ser. ¿Cuál es? Vivir bien. Vivir bien. Eso es todo. La pregunta, ¿cuál es el alimento indispensable? La Biblia. Cuidado, cuidado. Miren, una de las cosas que el diablo quiere es exacerbar los deseos de placer. ¿Cómo así? Miren, yo estaba estudiando con un matrimonio bastante interesados, ya estaban asistiendo a la iglesia, ya se querían bautizar. Le dije, mire, espéreme tantito, vamos a conocer la doctrina completa y ya ustedes deciden si quieren bautizar. Sí, claro, pero pasó algo. Cuando llegamos a la alimentación y se dieron cuenta que esos animalitos que saben espectaculares, que a mí me encantaban, que se llaman camarones y que son conocidos como las escobas del mar, que se encuentran en los esteros del mar donde se acumula la basura, que de eso se alimentan, supieron que no se podían comer. No se me olvida su rostro de ellos. Se voltean a ver uno al otro
Y pasó algo. Ya no volvieron al estudio. Ya no fueron a la iglesia. Los fui a buscar, se me escondían, hasta que un día los encontré. Me dijo, mire, le vamos a ser muy sinceros. Mi esposa y yo solamente estamos esperando el domingo para irnos a comer camarones. Nos encantan a mi esposa y a mí. Entonces, la verdad, no vamos a poder dejar de hacerlo. Mejor no vamos. Increíble, increíble. Satanás quiere exacerbar nuestros placeres. Por eso, ¿quién creen que inventó las redes sociales? El diablo. Y los ha hecho de tal manera que no se vaya usted ni yo a aburrir. Por eso vea usted, tiene un límite de tiempo los TikTok. Y el diablo nos engaña y dice, bueno, Sergio, es que no estás viendo nada malo. Estás viendo puras escenas donde la gente se cae, donde chocan, escenas donde se pelean, escenas de esto. Sí, pero exacerba mi placer. ¿Y qué sucede? Cuando llegas a las escrituras, ¿qué cree que pasa? No le siento atractivo, no le siento sabor. Estoy hablando de Sergio, pero, pero me estoy poniendo como ejemplo yo para que la gente lo entienda, para no hablar de otra gente. Eso es el trabajo de Satanás. Y dése cuenta de una cosa. Si usted mira, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea X, lo que era antes, ya hasta se me olvidó. Si usted está acostumbrado a ver esto, Twitter. Twitter, gracias. Si usted se da cuenta de esto, no puede uno parar. No puede uno parar. Porque el placer ha llegado a su máximo que no puede parar. Esa es la estrategia del diablo. Vaya usted en la calle, vea usted en un camión. A veces la gente estaba viendo un partido de fútbol en el mundial y muchos estaban ahí en el teléfono. Y mire que costaban caros los boletos. Cuidado, hermano. Cuidado. Disfrute la Biblia. Hay gente que se le pierde su celular en casa, nada más. Está desesperado. Ya hay muchos niños que han agredido a sus padres por quitarles el celular. Cuidado. ¿Cómo establecemos comunicación con Dios? ¿Alguien me ayuda? Primera de Pedro 4:7. Yo la leo. Adelante, Rosy. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, mantengámonos sobrios con la mente despejada. Muchas gracias. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Mire, esto no le gusta al diablo que usted y yo nos demos cuenta. Ya se acerca el fin. Si algo debemos de tener, es una comunicación completa y total con Dios. Y mire lo que dice abajo. Manténgase sobrios y con la mente como despejada. Pero si la mente la tengo tan alimentada por las cosas seculares que no está despejada. Vean la foto, dice, la oración más que una disciplina es un privilegio. Y a veces no lo entendemos. Qué bendición de que usted y yo
podamos estar en comunión con Dios, poderle platicar todo a Dios de lo que está pasando en mi vida, decirle a Dios las cosas que no entiendo, decirle a Dios las cosas que quiero cambiar y pedirle a Dios que me ayude en aquellas que no sé qué hacer. Qué privilegio, pero pocos son las personas que oran. La pregunta, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Por medio de la oración. ¿Qué día es dedicado a la oración? ¿Alguien me ayuda a Isaías 58, 13 y 14? Yo lo leo, hermano. Adelante, Alejandro. Retrajeres del día de reposo tu pie, retrajeres, perdón, de hacer tu voluntad en mi día santo. Y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. Lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Gracias. Miren, hay algo maravilloso que el enemigo no quiere que valoremos. Cuando Dios hizo este mundo, utilizó una semana que no está regida por los planetas, como lo que es el mes y el año. Una semana en el cual formó el planeta Tierra y utilizó 6 días para hacerlo. Y hizo un día especial con características especiales. Lo llamó Shabbat, que significa reposo, descanso. Pero hizo 2 características. Lo bendijo y lo santificó. Dio su bendición sobre ese día por ser especial y lo declaró santo, apartado, apartado. ¿Para qué ese día? ¿Por qué ese día? Miren, Dios sabía que el ser humano, si caía en pecado, olvidaría que Dios era su creador. Si a mí me hubiera preguntado Dios, oye Sergio, ¿qué opinas? ¿Cada cuánto tengo que recordarle al ser humano que yo soy su creador? En mi lógica yo le hubiera dicho, bueno, Señor, cada mes, cada 30 días me parece bien. No, Sergio, gracias. Va a ser cada semana. Y miren, fue tan maravilloso lo que Dios hizo que cuando Satanás o Lucifer se rebeló contra Dios, quiso borrar algo maravilloso que Dios nos había dado, y es el Shabbat. Y él dijo, yo voy a poner también un día. Y mire qué inteligente, ¿qué hizo? Declaró al sol, por lo magnífico que es, hizo entender al hombre que era algo tan maravilloso y tan poderoso el sol, que lo hizo una deidad. Todas las culturas antiguas empezaron a adorar al dios sol. ¿Y qué día escogió? El domingo. Por eso en inglés se llama Sunday, día del sol. Quiere decir que si tú y yo conocemos la palabra de Dios, debemos respetar el Shabbat. Mire lo que dice el profeta Isaías. Si retragieres tu pie del día de reposo, quiere decir no haciendo tu voluntad, y lo llamas, ¿cómo lo tenemos que llamar? Delicia, santo, o sea, apartado, glorioso de Jehová, porque es su sábado. Lo veneras,
No andas en tus propios caminos, no haces tu propia voluntad. Deleítate en Jehová. Y hay promesas. ¿Qué día es dedicado a la adoración de Dios? El sábado. ¿En qué lugar se presenta la adoración? Lucas 4:16. ¿Alguien me ayuda? Yo lo leo. Fue a Adelante. Nazaret, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Muchas gracias, muy amable. Miren, vean qué cosa tan interesante. Vamos a tratar de recordar cómo era la sinagoga en la época de Jesús. Estaba corrompida. Los líderes religiosos no tuvieron la capacidad de comprender que quien había estado ahí con ellos o quien estaba con ellos era el Mesías prometido. Entonces, ¿qué justificativo hubiera sido que Jesús dijera a la sinagoga, yo no voy? ¿A qué voy? A pesar de lo que había, él iba a la sinagoga cada sábado. Hasta lo quisieron apedrear. Entonces, en Hechos capítulo 2, nosotros encontramos que Jesús instituyó la iglesia. Ahí es donde debemos asistir. ¿Hay problemas en la iglesia? A veces sí. ¿Hay algunas fallitas a lo mejor sí? Pero bueno, yo no voy a la iglesia a ver a la gente. Yo voy a la iglesia porque Jesús instituyó la iglesia y el Señor añadía a la iglesia cada día aquellos que iban a ser salvos. La iglesia no es la salvación, pero es el medio utilizado por Dios para la salvación del hombre. ¿Qué trascendental misión confió Dios a sus hijos? ¿Alguien me ayuda? Yo, pastor. Adelante, Perlita. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Miren, aquí hay algo que si nos ponemos a pensar, a reflexionar, Dios, Jesús y el Espíritu Santo consideraron que lo mejor era que la predicación del Evangelio fuese hecho por nosotros, los pecadores. Y si ponemos a decir, bueno, Señor, ¿y no había otro mejor método? A ver, ¿qué le parece los ángeles? Los ángeles lo podrían hacer mejor. Le voy a decir algo. Un ángel nunca cayó en pecado. No va a entender lo que es el perdón. No puede estar agradecido como un ser humano el saber que estaba destinado a la muerte y que gracias a lo que hizo Jesús en su muerte sustitutoria podemos ser salvos. Nadie más que nosotros seríamos los encargados de. Ahora, imagínese usted que llegamos al cielo y bueno, nosotros podamos decir, estamos aquí por la gracia de Dios, por la misericordia de Jesucristo. Pero cuéntanos, y fíjate que yo estaba tan ocupado, tenía tanto trabajo que no tenía tiempo de nada. Mire, en el cielo nos vamos a abrazar con todos aquellos
que tuvimos la bendición de llevarles evangelio y la gente nos va a decir gracias, gracias, gracias primeramente a Jesús y gracias a ti que me llevaste el evangelio. Entonces, qué bendición que Dios nos ha utilizado a nosotros. No es fácil, tal vez no sea fácil. A veces hay gente grotesca, hay gente indiferente, pero también hay gente amable que lo recibe con muchas ganas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la misión que nos confió Dios a sus hijos? Predicar el evangelio. ¿Qué preparación esencial debemos tener? Primera de Pedro 3:15. ¿Alguien me ayuda? Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Claro, muchas gracias, Florecita. Claro, debemos de estar preparados para representar dignamente a Jesús. Primero, por testimonio, con nuestra vida. Segundo, conocer las escrituras. Yo recuerdo a una hermana que me dijo, oiga, me pasó algo ahorita en la mañana. Iba saliendo de la casa y de repente me paró una vecina. Y la vecina me dice, oiga, ¿a dónde va? Ay, yo me le quedé viendo y dije, ¿a la iglesia por qué? No, es que la vi con su Biblia y me imaginé que iba a una iglesia. ¿Usted es cristiana? Sí. Cuénteme, hábleme de Dios. Ay, la verdad le dije, ay, ¿sabe qué? Mejor voy a traer un hermano para que él le hable. Por eso vengo a verlo, para que usted vaya a hablar con mi vecina. Y le dije, mire, yo con gusto voy, yo con gusto voy, pero le voy a decir algo. Usted tiene un compromiso delante de Dios. Ay, es que yo no sé hablar. No, espéreme tantito, espéreme tantito. Usted lo único que tiene que decirle a ella es todo aquello que Cristo Jesús ha hecho por usted. Si no ha hecho nada, tiene usted toda la razón, no puede decirle nada. Y yo voy y se lo digo. Pero si Jesús hizo algo en su vida, cuénteselo, cuénteselo. Y si ya quiere que hagamos un estudio formal, vamos con muchísimo gusto. Pero usted tiene un compromiso delante de Dios. Ese es un privilegio, es una bendición poder hablarle a la gente de Cristo Jesús. Debemos de estar preparados para responder por nuestra esperanza. ¿Quiénes son nuestros guías espirituales humanos? ¿Alguien me ayuda? Yo lo leo. Hermanos, Ah, Adelante, María Esther. hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Muchas gracias. Ya habíamos visto nosotros que dentro de la iglesia hay liderazgo. Hay liderazgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues respetar a los líderes de la iglesia, ¿no? Ahora, tenemos un guía supremo, aunque pareciera necia la pregunta, vamos a decirle a Pablo que nos diga quién es nuestro guía supremo, aunque ya lo sepamos. Colosenses 2, 6 y 7, ¿qué dice? lo leo. Adelante.
Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Muchas gracias. El apóstol San Pablo estaba hablando a una iglesia que él había formado y les dijo, por eso de la manera que recibieron a Cristo, vivan ahora en Él. ¿Quién mejor que Él es nuestro líder y nuestro guía supremo? Cristo Jesús. Termino diciéndole que ¿cuál debería de ser nuestra resolución? ¿Qué les parece esta expresión? Con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano cabal. ¿Aceptan? Termino diciéndoles que Dios los bendiga. ¿Hay alguna pregunta acerca del tema?